Tormenta política, legal y social en Estados Unidos. Se ha filtrado un documento del Tribunal Supremo en el que la mayoría conservadora, 6 miembros frente a 3 progresistas, habría decidido anular el derecho constitucional al aborto durante los 3 primeros meses del embarazo. El presidente Joe Biden ya ha dicho que prepara una respuesta si se ilegaliza el aborto. Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Abortar puede ser una decisión difícil para una mujer, y ya tenemos experiencia histórica suficiente como para calificar de indecencia todas las iniciativas para criminalizar a las mujeres y arrebatarles un derecho que representa un avance democrático incuestionable del movimiento feminista. El derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo forma parte de los derechos a la salud sexual y reproductiva y a la igualdad social y económica. La experiencia confirma además que penalizar el aborto jamás ha significado eliminarlo, sino convertirlo en un privilegio de las mujeres con más recursos económicos, condenando a las demás a abortar de manera ilegal e insegura. El tema tiene hoy actualidad mundial porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pretende derogar un derecho de las mujeres estadounidenses vigente desde el año 1973. Frente al avance del movimiento feminista en todo el mundo, frente al movimiento Me Too, frente a los avances legislativos en países como Argentina o como España, se alza un movimiento reaccionario de ultraderecha. Pero ojo, no se trata de un movimiento reaccionario popular. En ese movimiento hay nada más y nada menos que jueces con muchísimo poder. Esto lo saben en Estados Unidos, pero lo sabemos también en España. La ministra de Igualdad española, Irene Montero, acaba de anunciar medidas legislativas inminentes para mejorar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La ley actual es obviamente insuficiente. No garantiza que se pueda abortar en la sanidad pública. De hecho, casi el 80% de las interrupciones voluntarias de embarazos se realizan en la sanidad privada. En España hay 8 provincias en las que no se practican abortos, lo que obliga a las mujeres a desplazamientos innecesarios de cientos y cientos de kilómetros. A día de hoy, las mujeres españolas de 16 y 17 años no pueden interrumpir su embarazo sin la autorización de sus padres y se obliga a todas las mujeres que han decidido abortar a estar 3 días reflexionando en su casa cargadas de folletos que les explican lo bueno que es ser madre. Ahora toca hacerse una pregunta. ¿Qué va a hacer el Lesmestim? El Consejo General del Poder Judicial ya se opuso en su momento a la ley Solo sí es sí, que respondía a una voluntad popular masiva tras el escándalo judicial de la Manada. También se opusieron en su momento a la ley del matrimonio gay y a la ley de violencia de género de 2004. Hay quien dice que les mueven más sus ideas políticas que su respeto por el derecho. ¿Sabéis una cosa? Todos los que hemos estudiado Derecho sabemos que las leyes son la voluntad racionalizada de los vencedores, o en contextos pluralistas y democráticos, la expresión racionalizada de una correlación de fuerzas. Pero el Consejo General del Poder Judicial no tiene ninguna legitimidad para hacer valer su peso en esa correlación de fuerzas. Eso solo le corresponde a los grupos parlamentarios. Las leyes las hace el legislativo y ustedes, señorías, deben aplicarlas, no enfrentarse a ellas. Dejen de hacer política, señorías, no les corresponde. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos del derecho de las mujeres a interrumpir libremente un embarazo. Para ello contamos, como todos los días, con Sara Serrano al frente de la base de datos. ¿Qué tal, compañera? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Manu Levín analizará lo que dice la derecha mediática y la progresía mediática también. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hoy, en la mesa de análisis, contamos con Isa Serra, del Ministerio de Igualdad. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y contamos también con Azahara Palomeque, periodista, doctora por Princeton. Muchas gracias por acompañarnos, compañera. Gracias por la invitación, Pablo.
Y para terminar, contaremos con Carla Galeote en el Machistomestre y conectaremos con América Latina, donde Alfredo Serrano nos ofrecerá el análisis de la situación política en varios países de América Latina en la pizarra latinoamericana. Así que con este programa tan cargado, arrancamos, Lolo. La base de datos. Buena tarde, Arratsaldeon, buenas tardes, Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy quería hacer un mapa de la situación en la que se encuentra el derecho al aborto. La semana pasada se filtró en Estados Unidos un borrador del Tribunal Supremo en el que se proponía abolir la mítica sentencia de Roe contra Wade, que hace más de 50 años constitucionalizaba el derecho al aborto. Aunque el texto aún es un borrador y el fallo final no se conocerá hasta junio, la existencia de una mayoría conservadora en el Supremo hace peligrar este derecho fundamental de las mujeres. Según Human Rights Watch, hay 23 estados en Estados Unidos, gobernados por republicanos, preparados para aplicar leyes antiabortistas si el Supremo da finalmente el visto bueno. Estas leyes están inspiradas en la que aplica ya el estado de Texas, que prohíbe el aborto incluso en situaciones de violación o de incesto. Bueno, de hecho, el Senado acaba de frenar este miércoles un proyecto de ley de los demócratas que buscaba proteger el derecho al aborto en el marco de esta nueva ofensiva reaccionaria contra los derechos de las mujeres. Con un Tribunal Supremo de mayoría conservadora, lo cierto es que la cosa no pinta nada bien. Bueno, ¿y en España cómo está la situación, Sara? Pues frente al retroceso del derecho al aborto en Estados Unidos, en España el Ministerio de Igualdad tiene previsto hacer justamente lo contrario, es decir, blindar el derecho en la sanidad pública. El próximo martes el Consejo de Ministros decidirá si aprueba la norma que sustituirá a la actual ley del aborto que data de 2010. ¿Cuáles son los puntos claves de las propuestas que está preparando el Ministerio de Igualdad? Pues en primer lugar devuelve el derecho a las jóvenes de entre 16 y 17 años a abortar sin consentimiento paterno después de que el PP las excluyera en 2015. Bueno, esta posibilidad sí estaba incluida en la ley de 2010, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y funcionó sin ningún problema durante 5 años. Con la llegada de Rajoy a la Moncloa se produjo el intento conocido de contrarreforma de Gallardón, que le obligó a dimitir, pero fue capaz de aprobar el cambio respecto a las más jóvenes, que tienen que pedir autorización a sus padres para poder interrumpir su embarazo. Bueno, ¿qué más busca la propuesta de igualdad? Pues esta propuesta también busca garantizar que los abortos se lleven a cabo en centros del sistema sanitario público. Hay que notar que actualmente estos son una minoría en nuestro país y el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en clínicas privadas. Bueno, hay que anotar, como decía antes en el editorial, que hay muchísimas mujeres en muchas provincias españolas que tienen que recorrer cientos de kilómetros para poder ejercer su derecho, con los problemas que eso implica, incluso de salud. Así es, esto se debe a la falta de regulación de la objeción de conciencia, que es algo a lo que se opone el Partido Popular, y que se traduce en que hay centros públicos que no cuentan con profesionales que puedan hacer las intervenciones y que las pacientes acaben derivadas a la sanidad privada. La propuesta de igualdad busca precisamente que los centros públicos garanticen la disponibilidad de médicos no objetores. Igualdad también propone la eliminación del periodo de reflexión de 3 días, que, como comentabas, actualmente está vigente y se impone a toda mujer que quiera abortar. Bueno, esto es algo que lleva pidiendo desde hace años el movimiento feminista, que entendía, lógicamente, esta medida como una suerte de infantilización de mujeres adultas que han tomado ya una decisión. Bueno, ¿qué otros elementos hay en las propuestas del Ministerio de Irene Montero? Pues la propuesta también incluye otros aspectos que tienen que ver con la salud menstrual, como la baja de 3 días por reglas dolorosas, la obligación de los centros educativos de disponer de productos para la regla, el acceso gratuito a estos productos para mujeres en riesgo de exclusión o en prisión, o la eliminación del IVA de estos productos. El Ministerio de Igualdad también tiene la intención de considerar la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres, prohibir su publicidad y perseguir a quienes acceden a esta práctica, que recordemos es ilegal en España, en países extranjeros. Bueno, ¿con qué obstáculos se está encontrando, Sara, estas propuestas para la consolidación del derecho a la libre interrupción de un embarazo? Pues como ha ocurrido con otros avances feministas, como la ley Solo sí es sí, que contó con un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial, o la ley trans, también demorada por el Consejo del ESMES, la consolidación del derecho al aborto también cuenta con resistencias en el mundo conservador. Tras más de una década congelado, el Tribunal Constitucional ha reactivado un recurso de 71 diputados del PP que interpusieron contra la norma en 2010. El recurso fue interpuesto ante el Constitucional por Federico Trillo, conocido miembro del Opus Dei, y por Soraya Sáenz de Santamaría. El texto era un texto muy duro que pedía la derogación de la ley por ser inconstitucional, acusaba a las mujeres de sacrificar a los fetos e incluso hablaba de prácticas eugenésicas por permitir el aborto por malformación.
Por aquel entonces, el presidente del Tribunal Constitucional era Juan José González Rivas, un católico confeso que contó con el aval de la Conferencia Episcopal y del cardenal Rouco Varela para acceder a su puesto de magistrado. Y el responsable del recurso del PP en el Constitucional era Andrés Ollero, un exdiputado del PP, perteneciente también al Opus Dei y conocido por sus posiciones antiabortistas. Bueno, ya ven que el Opus Dei manda mucho en política y manda mucho también en la judicatura. Bueno, aunque estos dos magistrados ya están fuera del Tribunal Constitucional, la composición ideológica de este órgano sigue siendo, vaya por Dios, de mayoría conservadora. De hecho, a Ollero le ha sustituido un ultraconservador, Enrique Arnaldo, opuesto también al derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, mientras que el actual presidente, José González Trevijano, es habitual en los cursos organizados por FAES, la fundación de José María Aznar y de Cayetana Álvarez de Toledo, y en su momento llegó a oponerse abiertamente a la exhumación del general Francisco Franco del Valle de los Caídos. Bueno, de prosperar este recurso estaríamos básicamente retrocediendo hasta el año 1985. Y te quiero preguntar ahora, Sara, ¿cómo es la situación del aborto en otros lugares del mundo? Pues entre los países que han legalizado el aborto en los últimos años se encuentran Irlanda y Argentina. Además, desde hace unos meses, ninguna mujer colombiana tampoco podrá ser juzgada por interrumpir su embarazo antes de la semana 24. En México se ha despenalizado el aborto, aunque el delito aún persiste en algunos estados, donde las mujeres siguen pudiendo ser juzgadas. En Ecuador también hay pequeños avances y se ha despenalizado el aborto únicamente en casos de violación, mientras que en Chile el derecho al aborto forma parte de la nueva propuesta de Constitución. Pero no todos son avances, también hay retrocesos, como es el caso de Polonia, donde el pasado mes de enero se prohibió de forma casi total el aborto, incluso en casos de malformación del feto. Nos aprecia un contraste interesante frente a los retrocesos en Europa y en los Estados Unidos, donde la reacción conservadora tiene el antifeminismo como punta de lanza ideológica fundamental. Ello contrasta con avances que se están dando en América Latina y donde el movimiento feminista está empujando transformaciones legislativas muy interesantes. Pues parece que habrá que mirar un poco menos al viejo continente y un poco más a América Latina. Muchas gracias por el reporte, Sara. Pero no estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente. Ni machismo ni feminismo, mucho mejor un carajillo. ¿Y quién lo decía? ¿Un señor que se estaba tomando un carajillo tranquilamente en un bar? No, lo decía el decano de abogados del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Se queda uno tranquilísimo con estos señores al frente de instituciones tan importantes como el Colegio de Abogados. Buenas tardes, Manu Levín, ¿qué nos traes? Buenas tardes, pues os cuento. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Hoy podríamos enfocar esta sección analizando cómo la derecha mediática ataca duramente la nueva ley del aborto que está previsto que se apruebe próximamente frente a la posición favorable que mantienen los medios progresistas. Lo que pasa es que ese es un enfoque, digamos, bastante evidente. A nadie le puede llamar la atención y en ese sentido quizá no aporte gran cosa, digamos, constatar que la derecha se posiciona en contra y la izquierda a favor. Y como eso resulta muy obvio, quiero que intentemos hilar un poco más fino y que nos fijemos en cuál es la posición en la que cada bloque mediático coloca al Ministerio de Igualdad y a la ministra Irene Montero, impulsora de este paso adelante en la legislación del derecho al aborto. Papel y boli, seguidoras y seguidores de la base, porque va a dar una masterclass aquí en Levín. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La derecha mediática, en sus piezas contrarias a la nueva ley del aborto, coloca a Irene Montero en el centro de las críticas, tanto en los titulares como en el texto, como en las fotografías elegidas. Fijaos, noticia del Mundo. Titular: Irene Montero ultima la reforma que volverá a permitir abortar sin permiso de los padres a las menores de 16 y 17 años. Fotografía: Irene Montero. Noticia de ABC. El Gobierno vigilará con inspectores que se practiquen abortos en todas las comunidades y en hospitales públicos. Fotografía: Irene Montero. Otra de ABC. La futura ley del aborto en 10 claves muy rápidas. Fotografía: Irene Montero. La Razón: abortar sin el sí de los padres. Fotografía: Irene Montero, con cara de pocos amigos, por cierto. Onda Cero, la radio de A3 Media. La ley del aborto, las polémicas medidas que contiene la nueva reforma. Fotografía: Irene Montero. Bueno, de momento parece todo fácil de entender, todo queda claro. La derecha mediática carga, como era de esperar,
contra los avances en el derecho al aborto y coloca en la diana a su enemiga, Irene Montero, la ministra de Igualdad. Hasta aquí todo dentro de lo previsible. Correcto, de ahí la intención es bastante obvia, ¿no? Partiendo de la premisa de que los lectores de estos diarios de derechas pueden tener en general opiniones contrarias a esta nueva ley, se coloca el foco mediante grandes fotografías en la ministra de Igualdad, buscando generar en los lectores un sentimiento de rechazo hacia su figura. Hasta aquí todo muy previsible, como decías. Pero veamos ahora cómo viene la progresía mediática de la órbita del PSOE, porque ahí la cosa se vuelve un poco más sofisticada. A ver, ¿qué es lo que hace nuestra querida, amada, respetada progresía mediática? Imagino que harán piezas favorables a la nueva ley del aborto y favorables al Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque en esto estamos de acuerdo con los progres. Pues os cuento. Para entender lo que voy a explicar ahora, hay que recordar las enormes reticencias que hubo en el PSOE a perder el control del Ministerio de Igualdad en favor de Podemos, por lo que eso implicaba en términos de ceder la bandera de las políticas feministas en España. Esas resistencias se expresan muy a menudo, por ejemplo, cuando el PSOE ha descalificado públicamente las principales leyes del Ministerio de Igualdad, sucedió con la ley trans, pero también con la ley Solo sí es sí, o cuando ha contraprogramado, entre comillas, a Montero, llevando por su cuenta al Congreso leyes que pisaban los proyectos legislativos del Ministerio de Igualdad, como sucedió con la llamada Ley de Igualdad de Trato. Esa batalla política permanente del PSOE para intentar disputar los avances feministas al Ministerio de Igualdad es clave para entender por qué el ecosistema mediático del PSOE trata este tema de la forma que lo trata y por qué sucede algo que es muy llamativo, o no tanto si tenemos en cuenta esto que acabo de contar. Mientras que la derecha mediática, como veíamos antes, ilustra sus informaciones sobre esta ley con fotografías de Irene Montero, medios como El País, la SER, Televisión Española o La Sexta informan sobre la nueva ley del aborto de forma favorable, pero sin utilizar fotografías y prácticamente sin mencionar en ningún momento a la ministra Irene Montero. O sea, para que yo lo entienda, lo que estás diciendo es que, como con esta nueva ley del aborto vienen buenas noticias para la audiencia de estos medios, que son una audiencia progresista, entonces lo que hacen es informar sobre el tema, pero evitando todo lo posible mencionar quién está detrás de esas buenas noticias, que es la ministra de Igualdad. ¿Es así? Exactamente. Por ejemplo, El País lleva hoy este tema en su portada, pero la ministra no aparece en la fotografía ni tampoco es mencionada ni una sola vez en el texto. Ni una sola vez. Y lo mismo sucede con las dos noticias sobre el tema que ha publicado el periódico del Grupo Prisa. Noticia de ayer. La nueva ley del aborto permitirá interrumpir el embarazo a partir de los 16 años sin permiso de los padres. Noticia de hoy. Las claves de una nueva ley más allá del aborto. Un permiso para el último mes de embarazo y hasta 5 días de baja por reglas dolorosas. Ni rastro de la ministra de Igualdad, ni en las fotografías, ni en los titulares, ni en los subtitulares, ni prácticamente en ningún sitio. Y cabe preguntarse si Pepa Bueno, si el Ministerio de Igualdad fuera del PSOE, habría permitido que ocurriera lo mismo en el periódico. Ojo, a lo mejor sí. A lo mejor si no penséis mal, no sea que os acusen de comunistas o de cualquier cosa. Vamos a seguir viéndolo porque ocurre lo mismo en otros medios de la misma órbita. Tanto el diario.es como Radio Televisión Española como la cadena SER ilustran sus contenidos digitales sobre la nueva ley del aborto con fotografías de manifestaciones o de ecografías y con titulares que no mencionan a Montero. La verdad es que es bastante llamativo. Claro, es como quien sepa quién es la ministra de Igualdad, pues que lo relacione por su cuenta, pero si alguien no tiene ese dato en la cabeza, nosotros no se lo vamos a recordar. Bueno, y en las televisiones de la progresía mediática pasa lo mismo también. Básicamente, sí. Vamos a escuchar 3 cortes de televisión. Así lo cuenta Televisión Española. Televisión Española ha accedido al borrador de la nueva ley del aborto. Permitirá de nuevo a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres. También garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. Regula la objeción de conciencia del personal sanitario y abre la puerta a perseguir penalmente la gestación subrogada. El borrador incluye bajas laborales de hasta 5 días por menstruaciones, dice, incapacitantes, siempre, eso sí, que lo acredite un certificado médico. Bueno, imágenes de probetas, de cosas, ¿no?, de objetos, pero no saquemos a la ministra, ni una sola imagen de la ministra de Igualdad. Otra pieza de la televisión pública. Aquí en España el Gobierno podría aprobar el próximo martes la nueva ley del aborto y va a dar mucho que hablar. De momento el borrador contempla que las menores a partir de los 16 años podrán interrumpir su embarazo sin necesidad del consentimiento de los padres. Carlota Hacha, buenos días. ¿Qué tal, Sirún? Muy buenos días. Sí, las menores de entre 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres en hospitales públicos y hasta la semana 14 de su embarazo.
una cuestión que ya se incluía en la ley vigente del 2010, pero que el Partido Popular recurrió y que aún no ha obtenido respuesta del Constitucional. Además del aborto, también se va a garantizar el derecho a la salud menstrual. Y una de las principales novedades es que las mujeres que tengan reglas muy dolorosas que les impida ir a trabajar van a poder cogerse una baja de 3 a 5 días. También se va a eliminar el IVA de los productos de higiene íntima a los que van a tener derecho al acceso los centros educativos y las mujeres en riesgo de exclusión. Y la gestación subrogada, según el borrador, se va a contemplar como una forma de violencia contra la mujer. Pero recordemos que esto es solamente un borrador y que todavía está sujeto a modificaciones. En fin, ya sabéis lo que tengo que comentar de este corte, lo mismo que del corte anterior. Quería simplemente que los escucháramos para que veáis que no me lo estoy inventando. Un ejemplo más, así lo cuenta La Sexta. Las menores de 17 y 16 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. Así lo contempla el borrador de la nueva ley del aborto que el Gobierno quiere sacar adelante en menos de una semana. También plantean bajas laborales de hasta 3 días para mujeres con reglas dolorosas. No habrá que esperar a ser mayor de edad. El próximo martes el Gobierno presentará en el Consejo de Ministros la nueva ley del aborto, en la que las mujeres con 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin el permiso paterno. Ley que también contempla los vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres, hasta el punto de perseguir a las parejas que acuden fuera de nuestras fronteras a realizar esta práctica. Y otro de los temas a tratar es la regla. Una amiga mía sí que tiene de estar vomitando, con fiebre y todo. Más que molestias, dolores incapacitantes que muchas mujeres sienten una vez al mes. Y más calmante que el Nolotil, la concesión de una baja de hasta 3 días para reglas dolorosas, que negocia en estos momentos el Gobierno en el borrador de la nueva ley de aborto. Más medidas revolucionarias para las mujeres que ahora se ultiman. La eliminación del IVA de los productos de higiene íntima, compresas, tampones, copas menstruales, artículos que no se compran por capricho. Ay, la televisión de Ferreras y de Ana Pastor con Lucía Méndez siempre. En fin, la gente de Podemos no sale en La Sexta ni siquiera cuando una ministra protagoniza una información. Solamente les falta ya prohibir en su libro de estilo conjugar el verbo poder en la primera persona del plural. Ya sabéis, si queréis salir en La Sexta hay que hacerle la pelota a Ferreras. Si no le haces la pelota a Ferreras, en esa televisión no sales. O a lo mejor es que yo me estoy emparanoiando y en realidad, cuando la noticia viene de un ministerio del PSOE, la hacen igual que esta, que nos sacan al ministro, ¿no? Pues os voy a poner un ejemplo para que lo comprobéis con vuestros propios oídos. Noticia de La Sexta de hace solo un mes con cosas bonitas sobre los refugiados ucranianos, las pensiones y la política social. Escrivá se compromete a recibir a todos los refugiados y dice que el sistema está preparado para ello. Le vamos a dar un permiso de trabajo y de residencia a unos 85.000, pero sabemos que hay algunos más, probablemente más de 100.000 ya en España. Y sobre las pensiones dice en una entrevista para La Razón que hay que revalorizarlas según la inflación. Hay una ley que lo establece así, que establece una fórmula y que es una ley que ha emanado de un acuerdo amplísimo en el Pacto de Toledo. Además de asegurar la economía de los pensionistas. Su poder adquisitivo estará siempre garantizado. Avala que la inflación es coyuntural por culpa del elevado precio de la energía, aunque cree que no va a durar mucho tiempo. Además, aboga por fortalecer el escudo social. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que más periodismo Ferreras está ganando a pulso que le den uno de esos premios de periodismo como los que les dan a Vicente Vallés. No digáis que el hombre no trabaja pico y pala para ser premiado y reconocido como el gran periodista de España. No sé si os da la impresión de que cuando es un ministro del ala derecha del gobierno el que protagoniza una información, La Sexta efectivamente saca imágenes de ese ministro, en las que salga lo más guapo y mejor posible. Coloca su nombre en los rótulos, incluye declaraciones suyas y solamente les ha faltado decir en esta pieza «Gracias, ministro Escrivá». Pero cuando las buenas noticias vienen del Ministerio de Igualdad, hablamos de una ley del gobierno y nos apañamos para ocultarle a toda la audiencia progresista de nuestra televisión de izquierdas cuál es la ministra que lo impulsa. Así funciona. La derecha coloca a Irene Montero en el centro de las críticas, la progresía mediática, tu tele de izquierdas con propietarios de derecha, saca a Irene Montero de las alabanzas. Y a esto algunos le llaman más periodismo. Más cara dura es lo que tenéis. Gracias, Manu. ¿Pidió ayuda en algún momento? ¿Llevaba usted la ropa puesta? ¿Usted intentó escapar de algún momento, salir de la habitación? Escuchábamos al fiscal Eduardo Gutiérrez haciendo
Preguntas que quizá nunca se deberían hacer a una mujer que ha sido objeto de una violación. Bueno, hemos preguntado también a Eli Gómez Algorta, la ministra argentina, qué piensa de todo esto. Bueno, la opinión que tengo sobre la posibilidad de que la Corte de Estados Unidos revierta el fallo de 1973 que hizo posible la constitucionalidad del aborto, es decir, que entendía que la Constitución de Estados Unidos protegía el derecho de las mujeres a decidir sobre interrumpir sus embarazos y en particular con un fundamento muy claro que está vinculado a que las opiniones religiosas y las opiniones morales no podían inmiscuirse en esa decisión, tiene una gravedad muy importante, del mismo modo que fue muy importante como avance ese fallo, recordando además que en Estados Unidos el peso de la jurisprudencia es distinto a lo que sucede en muchos otros países como España, Argentina, en donde las leyes ocupan un lugar para la legislación general y para dictar normas de carácter general. No hay que olvidar que nunca, creo que primero tiene un impacto para el mundo, tiene un impacto muy claro sobre todo para nuestra región, para Latinoamérica, del mismo modo que nosotros sabemos el impacto positivo que tiene el acceso a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y la sanción para el resto de América, un precedente en contra en Estados Unidos también sabemos que tendría un impacto muy negativo. Decir que la presión que existió siempre a lo largo de estos 50 años, desde que se dictó el fallo, fue muy persistente y esto es un aprendizaje que tenemos que tomar todos los países y todos los espacios que luchamos por la ampliación de derechos, es decir, no hay ningún derecho que se conquista para siempre. Hay que decir que en estos días obispos están llamando a misas en Estados Unidos para reclamar que efectivamente ese fallo en contra que impactaría, porque más de la mitad de los países dictarían leyes restrictivas y de los estados dictarían leyes restrictivas, es parte de lo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo. Digo, ¿no? Estas derechas que están cada día más potentes, más firmes y que tienen además un lugar muy específico en el marco de sus agendas antiderechos vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos. En Argentina tenemos hace 1 año y medio la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue un paso enorme, producto, como decimos siempre, de la lucha y la persistencia del movimiento de mujeres y de la diversidad en Argentina, sumado a la decisión política de un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Obviamente, al tener un país federal, donde el sistema de salud no está en manos exclusivamente o está en manos centralmente de las provincias, hay que decir que el acceso al derecho, a pesar de que en este año y 4 meses hemos avanzado mucho, todavía nos resta poder asegurar el acceso en cada rincón del país. Hay lugares en donde no hay dificultades y en otros en donde centralmente lo que hay es ausencia de efectores de la salud. Entonces, mujeres o personas gestantes deben mudarse o deben trasladarse hacia otra localidad o a otra ciudad para poder acceder al derecho. Es parte de lo que estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud. En Argentina, la resistencia en este año y medio, hay que decir que viene por 2 caminos distintos. Tuvimos más de 35 acciones judiciales, amparos, solicitudes de inconstitucionalidad de la ley y ninguno de ellos ha prosperado, lo que habla por un lado de la solidez en términos normativos que tiene la ley, pero también sobre un largo proceso que ya ha dictado otros fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se discutía si era constitucional el aborto cuando había causales como la violación o el peligro en la salud o en la vida de las mujeres. Hay antecedentes y hay un largo recorrido que ha hecho, no casualmente, que a pesar de casi 40 acciones judiciales, ninguna de ellas prosperara. No quiere decir que en el futuro no pueda suceder, sobre todo teniendo en cuenta el rol que juegan los poderes judiciales de un modo bastante
antipopular, pero sí hemos tenido algunas situaciones, por un lado una criminalización, persecución y criminalización a una médica en el norte del país, en una localidad muy pequeña, que además es la única médica que lleva adelante interrupciones del embarazo, que fue criminalizada e incluso detenida durante 24 horas en el marco de una interrupción legal del embarazo. Ese caso para nosotros es un caso paradigmático porque genera sobre todo temor a la persecución penal a los médicos y médicas, que son quienes efectivamente tienen que llevar adelante las indicaciones para la práctica. Y por otro lado decir que como nosotros en el interín entre la sanción de la ley y la actualidad hubo elecciones de medio término, elecciones legislativas, decir que hubo varios candidatos y candidatas, obviamente de partidos de derecha, que entre sus programas políticos estaba nuevamente la discusión sobre el aborto. Han sido por ahora espacios minoritarios, incluso muchos de ellos no llegaron al Congreso, pero otros sí han llegado, y eso para nosotros es una alerta. Aprendizaje de lo que está pasando es los derechos, una vez que se conquistan, después de mucha lucha, hay que seguir militándolos todos los días. Estamos en mesa de análisis. Te quería preguntar, Isa, ¿qué agenda manejáis en el Ministerio de Igualdad para que todas estas medidas que se han venido explicando se conviertan en una realidad para las mujeres españolas? Pues mira, yo creo que lo importante y por lo que estamos avanzando en derechos sexuales y reproductivos desde el Ministerio de Igualdad es porque los derechos sexuales y reproductivos creo que son la clave de bóveda del hecho de que las mujeres seamos sujetos ciudadanos con plenos derechos, ¿no? Y de hecho, ahora mismo los derechos sexuales y reproductivos, no solamente el derecho al aborto, están en el centro del debate y de la disputa a nivel internacional, ¿no? Hablabais de eso. En algunos países como en Polonia, como en Estados Unidos, se están planteando retrocesos. No hay que irse ahí. La extrema derecha aquí, la señora Ayuso mismamente, habla constantemente de que el aborto es un fracaso cuando es un derecho, y es un derecho que la señora Ayuso tiene que garantizar, y hay otros países en los que gobiernan proyectos progresistas que están avanzando, ¿no? Por ejemplo en México, por ejemplo en Argentina, en Chile se está debatiendo cómo incluir dentro de la Constitución. Por tanto, para nosotras, en el momento en el que estamos, es fundamental poner en el centro los derechos sexuales y reproductivos, porque tenemos una ley que fue un avance, pero que evidentemente tiene grandes obstáculos a la hora de garantizar el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y lo decías también en la introducción, creo que es muy importante decir que limitar, restringir, prohibir el derecho al aborto nunca conlleva que se reduzcan, solamente que haya más sufrimiento, más inseguridad, más muertes, más pobreza para las mujeres, ¿no? De hecho, sucede lo contrario. Cuanta más educación sexual hay, cuanto más acceso a anticonceptivos, más se reducen los abortos, los que no son nunca o muchas veces una decisión fácil para las mujeres. Y además todo esto está acompañado de la estigmatización, de el hecho de que las mujeres se nos responsabilice como culpables de haber ejercido nuestro derecho a la sexualidad. Controlar el derecho al aborto va acompañado siempre de controlar y restringir los derechos sexuales de las mujeres y de la criminalización. Hay muchos países en los que se está retrocediendo, que lo que implica es una criminalización muy fuerte contra las mujeres, mujeres que en algunos casos tienen un aborto espontáneo y son criminalizadas y condenadas por ello, ¿no? Por tanto, para el Ministerio de Igualdad es un elemento central en el avance de los derechos de las mujeres, y además, como decía, en este país hay obstáculos al derecho al aborto, obstáculos que tienen que ver con el hecho de que los abortos prácticamente nunca se realizan en la pública. Hay que garantizar que sea en la pública y que todas las mujeres tengan en su provincia un centro al que poder acudir. No puede ser que las mujeres se tengan que desplazar kilómetros y kilómetros para ejercer algo que es un derecho. Los 3 días de reflexión, ¿por qué una mujer puede decidir sobre cualquier intervención médica, pero a la hora de abortar le dicen no, vete a casa, tienes que reflexionar 3 días, te vamos a dar todo tipo de información, por llamarlo suavemente, para que te plantees eso de que hay que ser madres? Y también, evidentemente, lo que tiene que ver con el hecho de que las
las adolescentes no puedan tomar una decisión. La derecha y la extrema derecha, siempre que ataca el hecho de que digamos que evidentemente las chicas de 16 y 17 años pueden ejercer su derecho al aborto y que son mayores y son adultas para tomar esa decisión, dicen no pueden tomar una decisión como abortar. Sí que pueden no pueden tomar la decisión para abortar, pero sí que pueden ser madres y tomar todas las decisiones que implica cuidar de una persona durante toda su vida, educarla. Evidentemente no tiene ningún sentido y por tanto vamos a acabar con esos obstáculos y además vamos a ampliar otros derechos en base a la salud reproductiva, a la salud sexual, a la educación sexual, que es fundamental para que sigamos avanzando. Azahara, tu análisis. Bueno, yo quería aportar un poco el contexto de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, aparte de lo que ya habéis dicho, que es gravísimo esta declaración que se ha filtrado de 5 jueces del Tribunal Supremo que quieren abolir Roe versus Wade, que es la sentencia que garantiza el derecho al aborto. El problema es que, bueno, aparte de que el derecho al aborto esté en peligro, lo que haría sería abolir ese derecho a nivel federal y que cada estado pues tomara las decisiones que fuera oportuno. Ahora mismo hay más de 20 estados que están preparando leyes pues para directamente eliminar ese derecho. Pero hay otra cuestión y es que aquí la jurisprudencia tiene muchísimo peso, ¿no? Muchas veces estos derechos no están ni siquiera en forma de ley, están en forma de sentencias y así se va construyendo el corpus legal. Entonces lo que existe es un miedo atroz a que el Tribunal Supremo se vaya cargando otros derechos que ya están consolidados a base de pues, abolir otras sentencias. Por ejemplo, se habla del matrimonio homosexual, estaría en peligro, incluso tomar anticonceptivos, que se considera una extensión del derecho a la privacidad, el matrimonio interracial, que fue aprobado durante la era de los derechos civiles. Entonces, es realmente un retroceso y lo que, pues aparte de un atentado hacia los derechos de las mujeres y reproductivos, pues el temor generalizado es que esto implique pues una puerta abierta para volver a los años 50. Manu. Bueno, yo aprovechando que estás aquí, Isa, te quería preguntar por el tratamiento mediático que recibís en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque aquí hay como una paradoja, yo creo, que se da, que es que el Ministerio de Igualdad tiene una agenda legislativa muy intensa sobre cuestiones que generan un enorme consenso social y además es el ministerio responsable del único pacto de Estado de toda esta legislatura, que es el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Y sin embargo, el discurso que domina en los medios sobre el ministerio y sobre la ministra, digamos que no se corresponde mucho con esos hechos y se enmarca permanentemente al Ministerio de Igualdad como un ministerio duro, hostil, intransigente. Entonces, bueno, ¿qué opinas tú del tratamiento mediático que se le da al Ministerio de Igualdad y qué objetivos crees que persigue? Tanto el que le da la derecha mediática, que está dentro de lo previsible que sea duro, pero también, digamos, el que le dan los medios progresistas. Bueno, pues como dices, yo creo que hay varias razones, ¿no? Y no son las mismas en el caso de los medios de derechas y en los medios de izquierdas. En los medios de derechas son la avanzadilla de un movimiento político de extrema derecha y, por tanto, pues van a atacar a quienes están avanzando en políticas feministas, ¿no? Es evidente que el feminismo es uno de los principales enemigos del movimiento reaccionario de extrema derecha aquí en Estados Unidos y en todo el mundo y, por tanto, pues identifican a la ministra de Igualdad en este caso con su principal enemigo. En el caso de los medios de izquierdas, yo creo que es evidente también que el Partido Socialista nunca ha estado muy cómodo con el hecho de que Podemos tenga el Ministerio de Igualdad y que Irene Montero sea la ministra de Igualdad. Y esto no solamente por una disputa de poder, sino porque creo que el Ministerio de Igualdad lo que estamos haciendo es convertir en políticas públicas demandas del movimiento feminista en los últimos años que suponen una ruptura con lo que ha sido el feminismo previamente, ¿no? Y crear esa nueva generación de derechos feministas como lo llevamos, pues evidentemente genera recelos importantes en ciertos sectores del Partido Socialista y por tanto de los medios que lo apoyan. Luego yo creo que hay una cuestión de las características personales y políticas de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. En primer lugar, el hecho de que es mujer y es joven.
y está haciendo política, y no solamente está haciendo política, sino es nada menos que la ministra de Igualdad. En segundo lugar, también el hecho de que no solamente es mujer, sino que está haciendo políticas feministas. Desde el feminismo siempre lo decimos, no es solamente que las mujeres accedan a puestos de poder, sino que seamos feministas y que planteamos políticas de transformación social. En tercer lugar, yo creo que una cuestión fundamental es que Irene tiene una cosa que es la valentía y la determinación, y el hecho de que por mucho, digamos, que la ataquen, no cambia, siempre va a defender el compromiso que tiene con la ciudadanía y en este caso con los derechos de las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso les pone muy nerviosos a los medios que le atacan, ¿no? Y en último lugar, evidentemente, porque es una líder de Podemos y eso siempre conlleva pues, que haya ataques por parte de los medios de comunicación. Sara. Sí, yo creo que es importante recordar que no hay conquistas permanentes y que los derechos sociales siempre se pueden perder, o sea, siempre están sujetos a ser perdidos. Un ejemplo de cómo se pueden perder derechos a golpe de shock fue lo que sucedió en España con la ofensiva de Gallardón a la ley del aborto, aunque la reforma del PP finalmente no prosperó y se acabó retirando, y esto se percibió además como una victoria del movimiento feminista. En el camino perdimos el derecho a las menores a abortar sin necesidad del consentimiento paterno, que es lo que precisamente la ley ahora del Ministerio de Igualdad pretende de recuperar. En Europa tenemos como la idea de haber consolidado un amplio sentido común que hace difícil revertir derechos como el del aborto, pero esto no es así. El avance de la extrema derecha, que es lo que comentaba también además antes Isa, utiliza el antifeminismo como un pegamento simbólico y como un agente movilizador que pone en peligro muchas de las leyes que protegen los derechos de las mujeres y los derechos también del colectivo LGTBI. Esto es algo que hemos visto en las resistencias del Poder Judicial ante el avance de los derechos de las mujeres, pero también en las políticas que impone la derecha y la extrema derecha una vez que alcanzan el poder. En Castilla y León, por ejemplo, Mañueco ya se ha comprometido con Vox a impulsar una ley de violencia intrafamiliar que borra del mapa la violencia machista, ¿no? Esto es algo de lo que avisaba ya Simone de Beauvoir y quería citarla. Ella decía que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, y estos derechos nunca se pueden dar por adquiridos. Yo quería aprovechar que tenemos a Zahara en Estados Unidos para hacerle una pregunta que tiene que ver con el contexto. O sea, en Estados Unidos en los últimos años el movimiento Me Too ha sido una referencia transversal que ha atravesado muchísimos ámbitos, que se ha convertido en una referencia para mujeres de todo el mundo. Entonces llama la atención que precisamente en un contexto de empoderamiento de las mujeres en los Estados Unidos, digamos, ahí venga esa respuesta reaccionaria del Tribunal Supremo. Te quería preguntar por si se están produciendo movilizaciones o protestas de cómo están respondiendo las mujeres y las feministas en Estados Unidos. Está habiendo protestas, sobre todo en Washington, D.C., y luego ha habido incluso algún que otro escrache a los jueces conservadores del Tribunal Supremo, gente que ha ido a sus casas a protestar también, pero toda esa fuerza mediática, sobre todo que tuvo el Me Too, impulsado por el movimiento negro, sobre todo, no se traduce en las instituciones. Entonces tenemos una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Esto viene del Tribunal Supremo. De hecho, como el 60% de la población se calcula que está a favor del aborto, pero, o sea, tenemos una mayoría a favor del aborto, pero claro, el Supremo no refleja esa mayoría social, ¿no? Y 3 jueces del Tribunal Supremo que son ultraconservadores los puso Trump, que es muchísimo, 3 jueces en una legislatura solo. Y luego tampoco es que haya un feminismo, digamos, o una consolidación de los derechos de las mujeres en otros aspectos. No se puede decir abiertamente que eres feminista en Estados Unidos, está bastante mal visto, y en otros aspectos, pues por ejemplo, no hay bajas de maternidad legisladas a nivel federal, hay una brecha salarial increíble, la violencia de género no existe como tal, no se recogen datos, se la llama violencia doméstica. Entonces, cuando tú no tienes un discurso público y unos derechos ya consolidados para la mujer, es muy fácil también cargarse lo que hay, ¿no? En este caso el aborto. Así que yo pondría la fuerza del Me Too un poco entre comillas, porque sí que es verdad que ha sido pues bastante poderoso, ¿no? a nivel de calle, como digo, sobre todo pues aliado al Black Lives Matter, pero luego conforme vas subiendo en la escala institucional pues te vas quedando sin esa fuerza y sin esos derechos, y cuando llegas a la cumbre del Tribunal Supremo pues no existen. Gracias a Zahara. Bueno, llega ya el tiempo del machistómetre, un día muy especial además para ver qué nos trae Carla Galeote, así que mete cabecera, Lolo. El Machistòmetre, amb la Carla Galeote.
todo tuyo, compañera. Bé, avui volia parlar una mica amb la perspectiva, no?, de tot el debat que s'està fent sobre l'avortament, ja que sempre les persones adultes i les persones grans ens venen a donar lliçons de moral a les joves sobre si som o no capaces de decidir o deixar de decidir sobre nosaltres mateixes. Así que vamos a analizar, como ya sabéis y ya lo habéis dicho, que a partir de ahora las mujeres menores de 16 años, a partir de los 16 años, podrán abortar sin el consentimiento materno-paterno o del tutor legal. Vamos a ver, desde la perspectiva de los jóvenes, qué es lo que supone este avance. Adelante. Esto de que a partir de las mujeres de 16 años puedan abortar ha sido una de las principales quejas porque, según la gente mayor no tenemos suficiente madurez para poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y aquí, quería matizar algunas cosas. La primera, estamos hablando de mujeres, no de niñas. Dejemos de infantilizar a las mujeres jóvenes como si no pudiésemos decidir sobre nosotras mismas, porque somos, como dicen ellos, demasiado jóvenes. Las personas jóvenes ya tenemos suficiente capacidad y con 16 años ya no se es una niña, porque hace falta recordar que, por ejemplo, el consentimiento sexual en el Código Penal es a partir de los 16 años. Las personas jóvenes con 16 años ya podemos trabajar, ya pueden entrar en discotecas, ya pueden emanciparse legalmente o pueden tener cargas penales. Entonces, ¿por qué en estos casos sí somos consideradas ciudadanas de pleno derecho y capacidad, pero cuando hablamos de un derecho específico de las mujeres, como el aborto, no lo somos? La tercera, si consideramos que las mujeres de 16 años no tienen suficiente capacidad para decidir si abortar o no, ¿cómo se entiende entonces que sí tengan esa capacidad para ejercer de madres y más madres obligadas? Eso también es otro debate. Por otra parte, el argumento tan simplista de se necesita el consentimiento de los padres porque son los tutores y vives bajo mi techo, es un argumento que, en primer lugar, se quiere entender que los padres son los dueños de los hijos y de las hijas, y no, ni un padre ni una madre es dueña de la hija ni de sus propias decisiones, y más en una edad como los 16 años. Se presupone además, ojo, que todas las familias tienen una relación paterno-filial lo suficientemente sana y moderna como para poder explicar a los padres que una menor se ha quedado embarazada. Y no, las cosas no funcionan así. Me gustaría saber cuántos de todos estos señoros que están escandalizados porque las menores pueden abortar libremente a partir de los 16 años se han parado una vez en su vida a hacer una charla de educación sexual a su hija. En muchas casas el sexo es un tema tabú y ya no hace falta ni explicar las prácticamente inexistentes clases de educación sexual en la escuela. Entonces tengamos un poquito de sentido común. Hay familias, y no solo hablo de religiosas, creo que es en general, que tienen prohibidísimo el tema del sexo, el hablarlo con naturalidad y el exponer las dudas. Entonces, de verdad, ¿alguien se cree que una menor que quiere abortar, con el temor que ella supone, le va a explicar al padre o a la madre que le ha prohibido hablar de sexo y que quiere abortar? Por favor. O sea que totalmente, es más, es que en muchas ocasiones la menor puede que tenga más miedo a la reacción de los padres que al propio embarazo o al aborto. Totalmente. Y además, a ver cuándo encontramos una ley que decida y que imponga una decisión sobre el cuerpo masculino. Eso también es otro debate que podríamos replantearnos. La ley del aborto es la única ley que quiere abolir los conservadores expresamente y que además pretenden imponer unas restricciones sobre la propia decisión de una mujer, cosa que sería impensable, por ejemplo, que a los hombres se les obligara a tener una vasectomía o por ende que se les prohibiera dicha operación. Solamente las mujeres tenemos leyes que deciden o quieren decidir sobre nuestro propio cuerpo. El cuerpo de las mujeres es nuestro y de nadie más, y también el de las jóvenes, que también podemos decidir. Ni la Iglesia, ni unos padres conservadores, ni los señores de Twitter son nadie para hablar, comentar y debatir sobre si las mujeres podemos o no podemos decidir por nosotras mismas. Y las mujeres jóvenes tenemos la misma capacidad que cualquier mujer para decidir sobre nosotras mismas. Muchas gracias, Galeote. Hasta la semana que viene. Adiós. Y ahora me falta un tango, Lolo. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. Ya tenemos a Serrano. Se nota que avanza el otoño en Buenos Aires porque esta vez no te veo con camiseta, te veo con una sudadera. Eso quiere decir que al mismo tiempo que en el hemisferio norte se va imponiendo la primavera, en el hemisferio sur el otoño avanza. Bueno, ¿qué tenemos? Hola Pablo, sí, la verdad que con frío, pero frío, y además tengo envidia de veros ahí así tan veraniego. mucha envidia. Hoy nos vas a hablar de Paraguay, ¿verdad? Que es un país del que todavía no hemos hablado en la pizarra latinoamericana. Sí, de hecho hay que hablar de Paraguay sí o sí porque han asesinado a un fiscal que pertenecía a la unidad especializada de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico. Lo primero es aclarar que este crimen de este fiscal paraguayo ha sido ocasionado en Colombia.
O sea, Colombia, el país donde más crímenes a políticos y personal de organizaciones sociales se producen. No es un dato menor. Lo segundo es que se trataba de un fiscal muy reconocido en la lucha precisamente contra las mafias y el narcotráfico. Y esto en Paraguay es un tema central en la política. Hay que recordar que su expresidente, Horacio Cartes, del Partido Colorado, el hombre más rico y poderoso del país, está siendo investigado por estos temas en cuestiones de narcotráficos, de contrabando, y no es un caso menor que también podamos ir asociando ideas. Y lo tercero, y seguramente lo más importante, es que este suceso, este asesinato, insisto, del fiscal cuando estaba incluso en su luna de miel en Cartagena de Indias, en Colombia, acontece a algo menos de un año de las elecciones presidenciales. El clima ya se está poniendo tenso, porque además en breve, en el mes de junio a finales, se cierra el plazo para saber qué tipo de alianzas se van a inscribir. En diciembre serían las primarias al interior de cada alianza y luego se elegirían los candidatos definitivos presidenciales. Está todavía difuso, es difícil hacer pronósticos electorales, todavía no se han definido, como decíamos, los candidatos. Hay que aclarar que ni Horacio Cartes, ni Fernando Lugo, ni siquiera el presidente actual Mario Abdo se pueden presentar por los temas de límites en reelección. El Frente Guasú, el bloque más progresista, más de izquierda, ya ha decidido su candidatura con Esperanza Martínez, una mujer exministra de Salud. Todavía no sabemos si va a ir en alianza con el Partido Liberal, que seguramente va a estar candidateado por Efraín Alegre, que ha sido el anterior candidato en elecciones pasadas, y yo creo que ahí está la centralidad, la clave de esta cuestión electoral. Si Frente Guasú y Partido Liberal van juntos, a pesar de las diferencias, otra vez hablamos de Frente Amplio, podrían tener alguna opción de derrotar a los colorados. Si van divididos, yo te diría que no, porque además en Paraguay se gana quien más votos saque, no necesita nada más que sacar un porcentaje de votos superior a tu perseguidor, y eso dificulta mucho si van divididos este bloque entre Frente Guasú y Partido Liberal. Claro. Te quiero preguntar también por Colombia, porque se acerca la fecha del 29 de mayo. ¿Qué números tienes? Todos pensamos que va a ganar Petro, pero tú siempre tienes información 2 pasos por delante, así que cuéntanos. Estamos muy cerca, el 29 de mayo, como bien dices, son elecciones presidenciales. Todas las encuestas siguen marcando un mismo orden. Primero Petro, muy alejado el uribista Fico Gutiérrez, y luego queda como tercero y cuarto Rodolfo Hernández, que es una suerte de alcalde a lo Trump, y Sergio Fajardo, que es el exalcalde de Medellín, eterno perdedor, diría yo, que se presenta siempre con esta lógica del centro, que no existe en buena parte de América Latina. La clave, yo diría, que está en saber si a Petro le da para lograr ese 50% más un voto que le permitiría ganar en primera vuelta. Es complicado saber, porque además todavía hay un porcentaje de blancos e indecisos, que eso sería lo determinante para proyectar sobre un voto válido superior a ese 50%. Salió una encuesta ayer, una encuesta grande, Yanhas, que le da a Gustavo Petro el 40%. 40% que proyectado sobre voto válido, que es lo que cuenta, estaría en 48%. La nuestra, la de CELAG, también tiene números muy parecidos. O sea, también estaríamos proyectando sobre 48%. Faltarían un par de puntos para alcanzar esa victoria en primera vuelta. Quedan 2 semanas y media, va a pasar tiempo. Lo que sí es certero es que Fico Gutiérrez, el uribista, queda lejos, no llega ni siquiera al 30%. Hay que ver si al final hay una suerte de voto útil que se le suma a Fico y que eso le llegaría a acortar distancia. Poco probable, Pablo, porque en Colombia hasta el momento el fenómeno antipetro no es el que está dominando ni la política ni el clima electoral. Yo me atrevo a decir que son más las ansias y ganas de cambio lo que está más presente, y esto hoy en día lo está encarnando esta candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez. Veremos que a ver qué pasa. La semana que viene te vamos a contar todos desde Colombia. Bueno, a ver si con un poco de suerte el día 30 podemos dedicar la base a hablar del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Octubre, elecciones en Brasil. Me ha dicho un pajarito que has estudiado todas las encuestas que han aparecido hasta ahora. ¿Qué dicen las encuestas sobre la posibilidad de que Lula derrote a Bolsonaro? Por cierto, ya has visto hoy que tu amigo Vargas Llosa ha dejado clarísimo en Twitter que él en Brasil va con Bolsonaro. Teniendo en cuenta lo que afina en sus pronósticos en América Latina, es la mejor noticia ese apoyo de Vargas Llosa a Bolsonaro. Nosotros seguimos insistiendo que las campañas electorales progresistas en la región deberían de contratar siempre una visita de Vargas Llosa al adversario.
se evitarían un montón de... No sé cuánta plata debe costar una visita. Estuvo hace poco acá en la Argentina también con Macri y toda la derecha argentina, así que con este aplauso a Bolsonaro creo que hay más probabilidades de victoria de Lula. Hemos revisado, como tú bien dices, en CELAC todas las encuestas publicadas en el año 2022. Hemos hecho una suerte de media móvil mensual y lo que se observa es una tendencia muy estable de Lula como candidato presidencial, en torno al 41-42%, sin proyectar. Hay que recordar que en Brasil se gana también con el 50% más 1. Lo que sí se observa es una tendencia alcista de Bolsonaro desde enero hasta la actualidad. Todavía está a distancia de Lula, hay un gap, un hueco, una brecha de unos 6-7 puntos, pero una de las explicaciones podría ser que Bolsonaro está ya en campaña, está dedicando toda la plata de la política pública a hacer campaña. Y lo segundo, yo me atrevo a decir que lo más relevante para explicar la tendencia creciente de Bolsonaro es que se está granjeando el voto de un juez independiente, tan independiente como que metió en la cárcel a Lula, estamos hablando del juez Moro, que se candidateó y que rápidamente se retiró, incluso antes de llegar a la meta, para cederle en gran medida el electorado a Bolsonaro. Yo me atrevo a decir que eso justifica la tendencia creciente que va teniendo un poco Bolsonaro, que todavía, insisto, no se acerca ni por asomo a lo que tiene Lula. Bueno, vamos con Andrés Manuel López Obrador, que ha dado un puñetazo en la mesa. Un presidente que normalmente no solía meterse en cuestiones de política internacional, pero que ha dicho claramente la cumbre de las Américas que se va a celebrar en LA no puede excluir a gobiernos latinoamericanos, y no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el presidente de la República de México. Sí, realmente está demostrando un gran protagonismo geopolítico. Dijo que no, que si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, más allá de que a unos le gusten o no el carácter o el signo ideológico de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador no va a asistir a la cumbre, y lo ha dicho clarito este lunes en las mañaneras, después de una gira por Centroamérica, terminando en Cuba, dando también otra señal a Estados Unidos de que su política exterior la dirige él y no lo que le dictamina el señor Biden ni ningún otro mandatario de Estados Unidos. Ha planteado que él no asistiría, que mandaría a su canciller, pero que lo haría en señal de desacuerdo. Yo me atrevo a decir que además esto ha generado un efecto dominó, un efecto contagio en la región. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también ha dicho lo mismo, que no acudiría si no están invitados estos países. Lo mismo acaba de decir Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Y incluso el presidente argentino, Alberto Fernández, me atrevo a decir que estará en esa misma línea. La doctrina Monroe a día de hoy, Pablo, no es aceptada por muchos gobiernos de la región en América Latina, aunque los Estados Unidos sigan gritándola. Pues es la mejor noticia. Nos vemos la semana que viene, compañero. Hasta pronto. Te mando un fuerte beso para todas y todos. Bueno, llegamos al final. Hoy vamos a terminar con Fermín Muguruza, con Negu Gorriak, con un temazo Sesu Maquiña. Nos vemos el lunes.